Muy buenas jóvenes, les traigo ahora otro video muy interesante sobre el tema Mendel y las leyes básicas de la herencia, siempre por su maestra Yasmín de Sabanet. Para entender este tema vamos a conocer algunos conceptos básicos. El primero de ellos es cromosoma. Este es un organelo presente en el interior del núcleo de la célula que contiene el ADN. Estas fibras que vemos acá son el ADN que están dentro de esto que es el cromosoma. Este conjunto de cadenas de ADN forman lo que es el cromosoma. Recordemos que los seres humanos tenemos 46 cromosomas, 23 del padre, 23 de la madre. Dentro de cada cromosoma tenemos unas pequeñas partículas llamadas genes, que contienen esa información genética que luego se irá transmitiendo a la descendencia. Como lo vemos acá, está la célula, el núcleo, luego está dentro del cromosoma está el ADN y dentro del ADN está el gen. El grupo de genes que posee cada individuo y que es único para cada ser vivo, es decir, para cada planta, para cada animal, para cada persona, hay un conjunto de genes únicos. A eso se le llama genotipo. Y las características físicas que le proporciona el genotipo se llaman fenotipo, como lo veremos en este ejemplo. Esta flor color morada, el color morado es el fenotipo, pero esa cadena de ADN que le da el color morado es su genotipo. Esta flor es blanca, ese es su fenotipo, el color blanco. Y esa cadena de ADN que le da el color es el genotipo. Espero pues estemos entendiendo estos conceptos. Vamos ahora con el término alelo. Es una porción pequeña presente en cada gen que tiene las variaciones como por ejemplo el color de ojos, el tipo de cabello, el color de piel, etc. Entonces vemos acá lo que es un cromosoma y cada partecita representada con una letra, esta letra es lo que se llama alelo, que representa una característica en particular para cada ser vivo. Tenemos entonces lo que son los genes homocigotos o alelos homocigotos. Este es cuando los dos alelos codifican la misma información para un carácter, por ejemplo el color de una flor. Si las dos letras son iguales, mayúsculas o minúsculas, se dirá que son homocigotos, como lo veremos en este ejemplo. Para el mismo cromosoma, los dos alelos son iguales. Este es un gen homocigoto. Para este otro cromosoma, las dos letras son minúsculas y son iguales. También es un gen homocigoto. Ya les explicaré por qué unas letras son mayúsculas y otras son minúsculas. Tenemos el gen heterocigoto. Este es cuando los alelos del gen son diferentes, es decir, una letra es mayúscula y la otra minúscula. Ahora les explicaré el por qué. Gen dominante es aquel que se expresa cuando está presente en el cromosoma y define una característica que se va a poder evidenciar. Lo representan con una letra mayúscula y es el que más se manifiesta en la descendencia. ¿Cómo así? Por ejemplo, un hombre de piel morena se casa con una mujer de piel blanca y al tener un hijo, él es de color piel morena. Quiere decir que el gen que dominó en esa característica del color de piel fue el gen de la piel morena. Entonces el gen dominante es ese gen que se evidencia en el ser vivo. Si una planta blanca se mezcla con una roja y las plantitas que salieron son rojas, quiere decir que el gen dominante era el color rojo. El gen recesivo es aquel que no se manifiesta cuando existe un gen dominante en el cromosoma, ya que pues no logra sobresalir esa característica. Se va a representar con letras minúsculas. Veamos el siguiente ejemplo. Las letras mayúsculas significan que este color es dominante y las letras minúsculas
que este color es recesivo. Tenemos un pájaro verde dominante y un azul o celeste recesivo. Al mezclarlos, todos los hijos saldrán verdes porque existe el gen dominante en el interior de los cromosomas. Esa es la diferencia entre gen dominante y recesivo. Ahora comencemos con lo que son las leyes de Mendel. Pero para ello vamos a hablar un poquito de historia sobre este científico. Es de origen austriaco y nació en 1822. Estudió botánica, física, química y matemáticas. Fue profesor de biología y matemáticas y además fue un monje, que es considerado el padre de la genética, ya que con sus experimentos sobre cómo se transmiten las características se logró el fundamento de la teoría de la herencia. Para sus experimentos, en el jardín del monasterio donde vivía, utilizó plantas de guisantes para estudiar cómo se transmitían las diferentes características, por ejemplo, de semillas, flor, vaina, tallo, y con ello logró sacar las conclusiones que lo llevaron a formular las leyes de Mendel de la genética. La primera ley se llama ley de la uniformidad y Mendel planteó que cuando se cruzan dos variedades de razas puras, es decir, deben ser homocigotos, recordemos, homocigoto es que los dos alelos, la letra es igual, mayúscula o minúscula, pero iguales las dos. Entonces, se van a tener híbridos, los híbridos ya son los hijos, a lo que él le llamó primera generación, iguales al gen dominante. ¿Cómo así? Acá él mezcló una semilla pura, amarilla, dominante, con una semilla pura, verde, recesiva. Al hacer la combinación de los alelos, obtuvo 4 semillas idénticas. Todas eran amarillas, pero ya eran híbridas heterocigotas, porque hay un gen dominante y un recesivo. Entonces, es el mismo caso que vimos en los pájaros. Todos eran iguales al progenitor dominante. Luego planteó la segunda ley. Se le llamó separación de los alelos. Para esto Mendel utilizó las mismas semillas del experimento anterior y dijo, pues, si mezclo estas dos semillas, ¿qué voy a obtener? La sorpresa fue que no obtuvo 4 semillas idénticas, sino que obtuvo una proporción de 3:1. 3 semillas de un tipo, una semilla de otro tipo. Entonces, veamos cómo resultó el experimento de la segunda ley. Acá tenemos 2 semillas del experimento anterior, heterocigotas. Entonces, al separar sus alelos, este representa, recuerden, amarillo dominante, verde recesivo. A esto se le llamará segunda generación. Y vamos a elaborar algo llamado cuadro de Punnett, que es una tabla donde se hacen los cruces de los genes o alelos para determinar cómo serán las características de los descendientes. Tenemos acá entonces los genes de la madre. Este gen va para acá, este otro gen va para esta otra parte de la tabla. Ahora en el padre, este gen va hacia acá y este otro gen va hacia acá. Al hacer el cruce, se hace de la siguiente manera. Mire, gen de la madre con el padre nos dará origen a la siguiente semilla. Luego, Mendel se hizo el otro cruce de este gen de la madre con el del padre y obtuvo esta otra semilla. Aquí empezamos a notar diferencia. El color es el mismo, pero la primer semilla había salido dominante homocigota, la otra semilla ya salió dominante heterocigota. Seguimos con el cruce de esta manera para obtener el siguiente espécimen y luego por último hacemos ese otro cruce y obtuvo Mendel esta sorpresa, que ya no fueron idénticos los 4, sino que habían 3 iguales, una diferente. Y a eso él le llamó la atención, ¿verdad? Y observó que la proporción era
3 genes dominantes y un gen recesivo. O, de otra manera, que hay un 75% de heredar una característica dominante y un 25% de heredar una característica recesiva. Ese gen recesivo que se creía se había perdido, pues en la siguiente generación apareció. Es como cuando nosotros heredamos a veces algunas características de nuestros abuelos. Nuestro padre quizás no la heredó de su papá, pero sí nosotros heredamos esa característica del abuelo, porque ya somos la segunda generación. Vamos a ver entonces la tercera ley de Mendel. Acá él decidió ya no usar una característica, sino que utilizó 2, para ver cómo funcionaba ahora con 2 características diferentes. Y descubrió que las características se transmiten independiente una de la otra. Por ejemplo, el color de ojos no va a influir el color de piel o de pelo que va a tener una persona, sino son genes independientes. Para este caso y este experimento, Mendel utilizó 2 características que fue el color de la semilla y la textura, amarilla lisa, verde rugosa. Aquí tenemos cómo se va a representar esos alelos. Siempre empezando con especies puras, homocigotas, amarillo, liso, puro, verde, rugoso, puro. Al mezclarlas obtuvo el primer híbrido, que fue amarillo, liso, pero ya es heterocigoto, ¿verdad? Lleva el gen dominante y el gen recesivo en su interior, pero siempre predominará la característica del gen dominante, ¿verdad? Valga la redundancia, amarillo, liso, pero hizo diferentes cruces de este tipo. Y aquí tenemos, mire, vamos a tener aquí en la madre, en la semilla madre, amarilla lisa, amarilla rugosa, verde lisa, verde rugosa. Lo mismo para acá. Es lo mismo, amarilla lisa, amarilla rugosa, verde lisa, verde rugosa. Entonces, ¿qué es lo que obtuvo? Recuerden cómo se hacen los cruces. Miren, estos alelos con estos nos dan origen a esta semilla. El gen, el alelo A mayúscula y B mayúscula. Es una semilla lisa, amarilla, pura, ¿verdad? Homocigota. Y así se siguieron dando los siguientes cruces. Este con este, obtenemos esta semilla, este con este, luego este con este, luego este mismo, ahora con este gen de acá, y así hacemos todos los cruces a obtener, ¿verdad? Si agarro esta, por ejemplo, ¿por qué salió así? Mire, A mayúscula, son estas dos. B minúscula, son estas dos B minúsculas. ¿Qué sucedió? Mire, una nueva especie, amarilla pero rugosa, porque el gen recesivo se manifestó en esta semilla. Ya es siempre, ¿verdad? Es homocigota para la característica rugosa y homocigota para la característica lisa. Sigue siendo el gen dominante, el amarillo, perdón. Pero la característica ahora cambió. Ya no siguió siendo lisa, sino que fue rugosa. Y así siguió haciendo, ¿verdad? Los cruces de este par de alelos con este A mayúscula, A minúscula. Siempre es amarilla, pero ya es heterocigota. B mayúscula, B mayúscula también. Tenemos esta otra pareja. Y así seguimos haciendo los cruces y empezó a notar ya los cambios. Mendel empezó a notar cambios que acá, por ejemplo, el gen amarillo desapareció y se volvió verde, recesivo, homocigoto, aunque la textura siguió siendo lisa. Entonces, la conclusión fue de que el gen amarillo liso se dio en una proporción de 9:16. Amarillas rugosas, mire, tenía 3. Verdes lisas obtuvo 3 y verdes rugosas obtuvo 1.